Os deseo muy feliz domingo a todos. Muy feliz domingo, primer domingo de este tiempo de Cuaresma. Durante el tiempo de Cuaresma, especialmente, escuchamos muchas veces, ¿no? Pues en las lecturas, en la palabra de Dios, pues cómo Dios es el camino, Dios es el sendero o la senda que lleva a la vida, ¿no? Como hemos escuchado, por ejemplo, hoy en el Salmo, ¿no? El que enseña el camino, ¿no? A los que somos pecadores, ¿no? Es en la Iglesia, pues una forma de dar catequesis desde los orígenes y basado en la Sagrada Escritura, presentar que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino del seguimiento de Dios o el camino del rechazo a Dios, el camino de la vida o el camino de la muerte, así lo presenta siempre la Escritura. Y ya desde la catequesis antigua, ¿no? Pues así se trataba de explicar a aquellos que se querían bautizar. Hay un texto que se llama la Didache, que tiene mucho valor porque es del siglo I, está escrito entre el 70 y el 80 después de Cristo, nos dice cómo eran las catequesis en la Iglesia, cómo se transmitía la fe, ¿no? Y leyéndolo el otro día, ¿no? Leía una cosa que me gustó mucho, ¿no? Decía, hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, pero entre los dos hay una gran diferencia. El de la vida es este: ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y dice así, ¿no? Pues esta catequesis antigua de la Iglesia, como el camino de Dios, el camino de la vida, ¿no? Consiste en vivir el mandamiento principal, lo que los judíos llaman el Shema, lo que Jesús ha dicho, el mandamiento principal: ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma es ponernos en este camino de la vida, y es entrar en este camino de la vida. Es un tiempo que la Iglesia nos da, es un tiempo que la Iglesia nos regala, al cual hemos dicho que sí, acercándonos voluntariamente a recibir la ceniza, ¿no? No se nos ha obligado a recibir la ceniza, ¿no? Y hemos dicho que sí a querer ponernos en este camino de conversión. Y para la conversión y el perdón, y pedir perdón, y la conversión de los pecados, tenemos tres herramientas, tres ayudas: la oración, para pedir perdón a Dios, la limosna y el ayuno, ¿vale? Para unirme en ambas, ¿no? Pues a Cristo, ¿no? Pobre y cercano a los pobres, ¿no? Pero claro, en este camino de la Cuaresma nosotros no entramos por primera vez, ¿vale? No estamos haciendo nada que no hayamos hecho antes, no tomamos el camino de Dios, y nunca lo habíamos tomado antes, ¿no? El camino de Dios ya lo empezamos a tomar el día que nos bautizamos, el día pues que bien nuestros padres, o si nos hemos bautizado de adultos, ¿no? Recibimos el agua del bautismo. Por esto, la Cuaresma es recordar nuestro propio bautismo, recordar ponernos en el camino que un día en el bautismo prometimos seguir, o nuestros padres, queriendo lo mejor para nosotros, como buenos padres, ¿no? Pues nos dieron ese bautismo y lo prometieron por nosotros. Entonces, ayuda mucho para vivir bien la Cuaresma, recordar el propio bautismo, recordar lo que hemos hecho en el bautismo, recordar lo que hemos recibido en el bautismo y lo que hemos prometido. Dice hoy la primera carta, del apóstol San Pedro, ¿no? Nos habla del bautismo con relación al diluvio universal, que lo hemos leído en la primera. Y es que lo que pasa en el bautismo es lo que pasa en la historia del Arca de Noé, ¿no? En esa historia del Arca de Noé, que como todos los textos de los orígenes del Génesis 1:11, ¿no? Utilizan un lenguaje mítico, ¿no? Y dicen mucho más de lo que parecen decir, ¿no? Pues ¿qué sucede en la historia del Arca de Noé? Sucede que todo lo que estaba corrupto, lo que estaba mal, lo que estaba alejado de Dios, lo que había entrado en el camino de la muerte, es sepultado bajo las aguas. Y para el camino de la vida queda un pequeño resto, quedan Noé, su familia, ¿no? 8 personas, nos dice el apóstol San Pedro, que son salvadas, ¿no? Han sido salvadas y dice, salvadas por el agua, ¿no? Salvadas por el agua. Lo que ha pasado en el bautismo y lo que es un bautismo es eso, ¿no? Es eso, es todo lo que nos lleva a la muerte, y ahí está el pecado original, por eso se perdona, es sepultado en el agua. Bueno, los primeros cristianos hacían el bautismo por inmersión, para que quedara
más claro todavía, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que me lleva a la muerte es sepultado por el agua. Y yo me pongo en el camino de la vida. ¿Y cuál es el camino de la vida? Pues el de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso a nosotros nos han bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo recibimos, ¿eh? Ponerse en el camino de la vida es recordar que ya hemos recibido el camino de la vida. La Cuaresma, ponerse en el camino de la vida, es quitar todo lo que me sobra, todo lo que me sobra, todo lo que he ido acumulando, que me saca, me impide seguir ese camino de la vida, y volverlo a sepultarlo, ¿no? Y no dejar pues que el pecado gobierne mi vida, que mi vida la gobierne solamente Dios, ¿no? En el bautismo, pues una vez el niño se ha bautizado, se le pone una vestidura blanca y se le pone al niño pues un vestidito blanco, o al adulto, los adultos hacen el bautismo y se ponen un alba blanca, un alba blanca. Y hay una oración muy hermosa, ¿no?, que se dice, ¿no? Es, recibe ahora la vestidura blanca y consérvala sin mancha hasta la vida eterna. En el bautismo hemos recibido esa vestidura blanca, significada, ¿no?, pues en el vestidito, en la vestidura, en el alba, que estamos llamados a conservar sin mancha hasta la vida eterna. También tenemos Cuaresma por esto, poder vivir sin mancha lo que hemos recibido en el bautismo, pues requiere pedir perdón por nuestros pecados. Los pecados son las manchas, ¿vale?, las máculas. Por eso la Virgen que no tiene pecado es la Inmaculada, la que no tiene mácula, la que no tiene mancha. Nosotros, para poder conservar nuestra vida inmaculada, necesitamos lavar los pecados con el sacramento de la penitencia, y necesitamos pedir perdón a Dios y recibir, ¿no?, recibir ese perdón, ¿no? Y bueno, pues también en el día de hoy, fijaros, vamos a rezar el credo. Cada domingo lo rezamos, en las solemnidades lo rezamos. Rezar el credo es renovar que queremos estar en el camino de la vida, ¿eh? Es decir, yo creo en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creo en la Iglesia, que me ha dado pues este camino, ¿no? Nosotros los sacramentos no se le imponen a nadie, ¿no? Los sacramentos se reciben para aquellos que confiesan tener fe. Confesar tener fe es rezar el credo. Pues cada vez que rezamos el credo, lo que decimos es: yo confieso la fe para poder recibir la Eucaristía. Y también pues no está de más pedir al Señor que aumente nuestra fe. Y decimos: creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y decimos: creo en la Iglesia, porque es la Iglesia la que me ha dado esto, ¿eh? Es la Iglesia, ¿no? Separar a Dios de la Iglesia es una locura, ¿no? Creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Ya, pero es que a Dios quien nos lo presenta es la Iglesia. Las escrituras que leemos, las hemos recibido de la Iglesia. Los sacramentos que tenemos los hemos recibido de la Iglesia. Creer en Dios, pero no en la Iglesia, es creer en un Dios que al final estás tú inventándote o proyectándote o haciendo, ¿no? Y tendrás que hacer las propias escrituras y tus propios sacramentos y tus propios dogmas, ¿no?, lejos de lo revelado por Dios, ¿no? Pues es también la Iglesia la que nos ha abierto la puerta al bautismo. En muchos templos, ¿no?, la pila bautismal está situada en la entrada, ¿no?, y atrás, en la puerta de atrás, ¿no?, significando que entramos a la Iglesia y entramos al camino de la vida precisamente en ese momento del bautismo. No nos va a faltar en el combate la tentación, ¿eh? Y hoy veíamos, pues, y en la vida no nos va a faltar la tentación. La tentación no es pecado, ¿eh? Yo me confieso de que he tenido esta tentación. Una tentación es una tentación, no un pecado. Las tentaciones siempre están presentes, y hoy vemos cómo Cristo ha vencido, ¿no?, a las tentaciones del demonio, ¿no? ¿Y qué va a suceder con Cristo? Pues que ese vencer a la tentación, ¿vale?, será el inicio de el vencer definitivamente a la muerte, al pecado y al tentador en la cruz, en la Pascua. ¿Dónde termina la Cuaresma? La Cuaresma termina en la cruz y en la Pascua. ¿Dónde termina este camino que hemos empezado? Que hoy se nos habla de esta tentación, se nos llama a renovar el bautismo. ¿Dónde? Termina en la salvación, en que Cristo ha vencido a la muerte. A nosotros pues nos toca luchar contra esas tentaciones, y mucho ánimo con ello, mucho ánimo en esos combates espirituales, ¿no?, que es pues también la concreción en mi vida de aquello que me tengo que convertir.
Termino leyéndoos una frase de San Agustín que me gustó mucho, ¿no? que leí, que explica precisamente esto de las tentaciones. Nuestra vida, en medio de esta peregrinación, no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha combatido, ni puede combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Pues que Dios nos ayude en este combate cuaresmal y que Dios nos ayude, aumente nuestra fe para estar en el camino de la vida. Amén.